tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos abriendo el almacén de ramos generales. Hoy estoy en un clima más intimista. Vamos a arrancar el programa de otra manera, pero como siempre, con la mejor energía y con todo lo que tenemos para ofrecerles y para pasar un muy buen momento. Me acompaña en esta ocasión Jorge Lorenzo. Él es actor, dramaturgo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas Qué lindo gracias. tenerte acá. Qué lindo tenerte acá. Un placer, un placer. Una de las personas que ha intervenido en grandes producciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo las de Ortega. Sí, Que sí, sí. tienen un trabajo muy especial en El Marginal, entre otras cosas. Sí, 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 ¿no? El Marginal fue mi gran oportunidad. Yo venía trabajando bastante en distintas cosas, en distintas producciones, pero siempre con papeles mucho más acotados. Marginal fue la primera vez que me convocaron a ser un personaje fijo y además después pegó tanto que duró las 5 temporadas, ¿no? Impresionante, ha sido un éxito impresionante. Fue uno de los pocos personajes que duró las 5 temporadas y El Marginal fue maravilloso, sí, sí, sí. A mí me encanta, cuando tengo la oportunidad de hablar con un actor como Jorge, me encanta poder bucear un poco en la intimidad de un actor, ¿no? Porque, digo, cuando uno compone un personaje, ¿cómo haces vos? He hablado con muchos actores. Sí. Entre ellos, por ejemplo, Huguito Arana, que ha estado en nuestro programa. Divino, un grande de la escena divino, nacional divino. que lo extrañamos Se lo siempre. extraña tanto. Y él, por ejemplo, decía que miraba mucho su entorno, buscaba rasgos de sus personajes en la gente. Cuando vos tenés que componer, o por ejemplo el del Marginal, que ha sido un personaje súper duro, ¿en qué te inspiras? Y bueno, sí, también un poco lo que te decía Hugo, ¿no? O sea, uno observa, uno es un espejo de las personas. Y en en especial, me inspiré, porque yo en la época en que empecé a estudiar teatro, eran los últimos años de dictadura, terminaba la dictadura, y nosotros en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo estudiaba de noche, siempre venía la cana a la salida, como que éramos, viste, en esa época el que estudiaba arte era un zurdito, sí, era, tal cual, era sí, algo. Sí. Entonces, los tipos sabían perfectamente, pero nos inspiraba miedo. Entonces, hablando... Esa era la idea, ¿no? Claro, generar miedo. Y hablando con Luis Ortega, que fue el primer director que nosotros tuvimos en El Marginal, me decía, bueno, acordate de eso, me decía, para componer el personaje, porque vos vas a disfrutar generándole miedo a los presos. Y entonces lo llevé ahí, lo llevé a la perversidad del disfrute. Del dolor ajeno. Del dolor de ellos en especial, ¿no? Claro. O sea, yo cuanto más la pasaban mal ellos, más disfrutaba yo. Entonces me concentré en eso y ahí nació KPC. Evidentemente lo has hecho muy bien. Bueno, digo, componer un personaje, entonces tenés que buscar. Y sí, buscar lo que... tenías en esa época ya mucho. En Stanislavski dice la memoria emotiva, la memoria sensorial, todo eso. Bueno, después se fueron ayornando un poco las cosas, pero uno siempre se basa o en vivencias propias o en vivencias cercanas, algo para tomar. Uno toma elementos todo el tiempo de la vida. Nini Marshall, la gran Nini Marshall, decía, ella compuso los personajes, por ejemplo, Lecatita. Lecatita se basó en las chicas que iban a esperar a Juan Carlos Torri a la salida y hablaban de esa manera. Entonces ella con eso yo hablé con la hija muchas veces, le dice a Ángela, su hija, le dice entrevistas, llegamos a tener una amistad muy linda, y decía que cuando iba a la escuela llegaba Nini Marshall, pero Nini iba a buscar personajes. Entre las madres de la escuela buscaba personajes. Qué una bárbaro, divina total. Bueno, Jorge Lorenzo, contame qué es Potestad, esta obra que estás haciendo en el teatro, que también tiene un contenido muy intenso, ¿no? Y Potestad es una obra de Pavlovsky, de Tato Pavlovsky. Yo creo que es una de las obras más fuertes de Tato, más fuertes. Toca un tema muy, muy comprometido, que es la apropiación de bebés en la dictadura. Terrible. Y yo creo que va un poco más allá, porque muchas veces cuando sintetizan de qué trata Potestad, dicen eso. Y yo digo que además trata el silencio cómplice que hubo, ¿no? ¿Cuánta gente miró para otro lado?
muchos desde la ignorancia, de no saber, porque las informaciones eran tan Nos enteramos acotadas. mucho tiempo después de Claro, eso. pero hubo gente que no se enteró tanto tiempo No, después. no. Hubo gente que sabía algo y no, mirá, no te metas, Andá a saber qué pasó. algo habrán hecho, Claro. ese tipo de cosas, viste, Sí. que uno se escuchó. Debo confesar que en mi casa lo he escuchado. Por ejemplo, yo tenía un compañero que militaba en el comunismo, ¿no? Y bueno, ellos me decían, no te juntes porque no sabés qué va a pasar. Me dice, bueno, ese muchacho después desapareció. Y bueno, pero... Qué historia terrible. Es terrible, terrible. Bueno, y en Potestad, ¿dónde lo estás haciendo? Estoy haciéndolo en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Lo venimos haciendo desde hace unos meses, digamos, acá, pues yo venía haciendo una gira con Potestad en distintas provincias. Y bueno, nos ofrecieron hacer el Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar al que yo amo, además porque la sala donde la hacemos, que es la sala Osvaldo Pugliese, es una sala chiquita, intimista, claro, y tenés como el lindísimo. público que te rodea, y es como que la obra es muy intimista, porque es un unipersonal además, entonces es importantísimo que la gente esté cerca, y bueno, y ahora nos ofrecieron hacer los sábados de octubre, nos quedan 4 sábados en octubre. Vamos a decir la dirección, esto es Avenida Corrientes 1543. Así Las es. entradas se adquieren en boletería o por alternativa teatral, así que no se lo pierdan. Digo, un unipersonal no debe ser fácil, ¿no? No, Aparte pasarás por un montón de emociones. Sí, es un unipersonal que para mí fue un desafío, primero por ser unipersonal, Claro. porque era el primer unipersonal que hacía en mi vida. Y segundo, porque este personaje en especial se pasea justamente con lo que dijiste, por un montón de emociones, y el desafío es que la gente que está, el espectador se vaya paseando por esas emociones Claro. del personaje. Y realmente es realmente es muy... El nombre es muy importantísimo, interesante. Potestad, ¿no? Claro, sí. Esa sí, patria potestad, ¿a quién le corresponde? En un niño robado. Claro. ¿A quién le corresponde? Yo me acuerdo que cuando sucedió, cuando empezamos a... Yo era adolescente, tenía un poquito más de adolescencia cuando estaba en la época militar, o empezó en mi adolescencia y siguió un poquito en mi juventud. Y cuando empezamos a develar todo lo que pasaba, esto era tan atroz que nos costaba admitirlo. Sí. Entonces hay que quitarle los hijos a los que tenían estos Porque niños. Hubo gente que lo... ¿Eran inocentes? ¿No eran inocentes? No, Claro. hubo de todo. Hubo de gente que los adoptó de buena fe, Claro. o sea, sin saber bien la Claro, historia. hubo de todo en eso. Claro, o sea, el tema es, yo creo que cualquiera, más allá de después con qué familia se quede, cualquiera tiene el derecho de conocer su identidad. Sí, y realmente después lo es así. aprendimos eso. Claro, después lo aprendimos. después ya se ve, porque además es una decisión personal. Pero el tema de que sepa sus orígenes, sepa sus raíces, sepa cómo se llamaba, quién era su abuelo, quién era su padre, eso es una cosa No, que y es un aparte derecho. que hay cosas que no se pueden tapar aún. O sea, hay algo dentro, genético, Sí, que se tal lleva cual. guardado, que en algún momento aflora, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, yo quiero que promociones, entonces, que invites a la gente para que vaya Bueno, a ver Potestad. yo los invito a que vengan cualquier sábado de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, porque Potestad es una obra que yo les puedo asegurar que los va a modificar. Tato Pavlovsky decía siempre que el teatro es una provocación, y en esta obra pero se plasma totalmente eso. Qué lindo, qué lindo. Es un placer charlar contigo. Vas a volver porque seguís trabajando, seguís haciendo cosas, así que vas a volver a contarnos más cosas que vas a estar haciendo, ¿te parece? Sí, cómo no, Marita, estos alfajores muchísimas son de la costa, alfajores Uy, Aljomar. Bueno. Una dulzura en tu boca, como digo siempre. Muchísimas Alfajores de la gracias. costa para endulzar un poquito tu vida. Y yo te agradezco porque yo siempre digo en cada programa, ¿qué sería de nosotros sin los artistas, no? Y los actores, o todo lo que es un equipo, una compañía, porque los que están en el frente son algunos y detrás hay un montón que se montón de gente multiplican por trabajando, muchos más. que es Es como acá en maravilloso. la televisión, ¿no es cierto? Estamos al aire nosotros dos, pero hay un equipo de gente muy grande y que hace su trabajo tan lindo y tan bien. Y digo, ¿qué sería de nosotros sin los actores, sin los artistas plásticos, sin el arte? La vida a veces es muy dura. El tema que tocas es muy duro de Potestad.
pero con el arte nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a crear conciencias, ¿no? ¿Qué es la actuación para vos? Y para mí es la vida. O sea, yo realmente no me imagino. En pandemia la pasé muy mal, como mucha gente, pero no solamente por el tema del encierro, Sí. porque extrañaba estar arriba del escenario. Claro, Extrañaba, pero horrores. Lo vi en terapia. Digo, ¿por qué me entristece tanto? Y porque no podía estar arriba del escenario. Claro. Yo disfruto también cuando filmo, cuando grabo en televisión, lo disfruto. Pero no hay disfrute más grande que estar arriba del escenario. Jorge Lorenzo, gracias por estar aquí, ha sido un placer. Gracias. Seguí con nosotros en el almacén, tenemos mucho más para seguir compartiendo porque acá todos los ingredientes apuntan a tu corazón. Quédate.